La mayoría de veces nos espantamos cuando tenemos imágenes o tenemos acceso a imágenes de matrimonios infantiles, de gente mayor casándose con niños. Pues déjeme decirle que esta situación también está ocurriendo aquí en El Salvador y hasta ahora hay una discusión que no ha concluido respecto a cómo evitar este tipo de cosas. Hay una contradicción entre la ley penal y el Código de Familia y es por eso que queremos poner luces sobre esto, que es un tema que está en debate en la Asamblea Legislativa. Se esperaba que ya se tomaran acciones, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero pongamos en contexto qué es lo que está pasando con este tema. En la actualidad, más de 1.500 niñas entre 12 y 15 años esperan un bebé producto de una violación, delitos que en su mayoría no fueron perseguidos porque el Código de Familia permite que una niña se case con su violador. Yo siento que no es justo porque no debemos de ser obligadas a hacer algo que no queremos. Si alguien se va a casar es porque está realmente enamorada y porque así lo decide. Los datos que nos da la realidad es que efectivamente se están casando, que efectivamente notarios y alcaldes están concretando la autorización de estos matrimonios y en muchos casos precedidos de circunstancias que pueden lindar con el delito. El Salvador es uno de los pocos países que mantienen excepciones en el Código de Familia que permiten el matrimonio entre un adulto y un adolescente de 12 a 17 años, cuando exista un hijo en común y siempre y cuando la menor tenga el consentimiento de sus padres o tutores. Bueno, de hombres adultos que han abusado sexualmente de niñas, que las han embarazado y que después están recurriendo a esta disposición legal para evitar ser encarcelados y juzgados por violación. Según la organización Plan Internacional, el matrimonio infantil y las uniones tempranas ocasionan que las niñas vivan sometidas a abusos constantes y que sus derechos sean vulnerados. Bueno, el abuso permanente, el mantener o replicar el círculo de la pobreza, el no desarrollarse las niñas, el violentar todos sus derechos, no acceden a la educación, no opinan, no participan, o sea, pierden realmente la posibilidad de desarrollarse como personas. Los aplicadores de justicia coinciden con los organismos internacionales al considerar que no es apropiado basarse en las excepciones del Código de Familia para librar de culpa a quienes sostengan relaciones sexuales con una menor y recomiendan reformar la legislación. Entonces yo siempre he sostenido que esto no debe ser posible, que esas normas del Código de Familia, a mi juicio, deben considerarse tácitamente derogadas porque se oponen al texto de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la Asamblea Legislativa actualmente se estudia una propuesta para derogar los artículos 12 y 14 del Código de Familia porque contradicen lo que estipula el Código Penal en el artículo 159, en el que se tipifica como violación el tener relaciones sexuales con personas menores de 15 años. Con imágenes de Ever Ábalos, informó para Noticiero Hechos, Carla Carranza. Era que hay una familia. Bueno, ahí tenemos los puntos de debate sobre este tema, la contradicción que existe entre el Código de Familia y la ley penal, porque mientras el Código de Familia avala este tipo de uniones, el Código Penal dice que cualquier relación con menores de edad pues, es calificada como una violación. ¿No es así, Carlos? Sí. Pues explica el escenario que nos es que estaba eso, diciendo. lo que les decía es que Está bien didáctico. Pues sí, en realidad la ley penal lo que te habla de estupro es el consentimiento de la menor, aún con el consentimiento de la menor, si tú tienes relaciones con ella, es delito. ¿Verdad? Y en el Código de Familia se manejaba la posibilidad, como nos comentaba la experta, de que si la persona que ha tenido relaciones con la menor le embaraza y se casa con ella, se salva de la cárcel, desaparece el delito de alguna forma. ¿Por qué? Ahora, la intención en este caso, uno piensa y trata de recoger la intención del legislador, ¿verdad? El que en aquel entonces, en los 90s, pensó en el Código de Familia y demás, es proteger la integridad familiar. Entonces pensás, si de un estupro resulta un embarazo, y la persona que es el padre de esa criatura que está por nacer decide casarse con la madre que esté embarazada o con la mujer que esté embarazada, entonces se forma una familia y al separarlo de ella está rompiendo la unión familiar. Entonces se protege la familia, permitiéndole que se va a casar con ella y tenés una nueva familia. Es lo que uno piensa que pudo pasar por la cabeza del legislador, ¿no? Porque es una contradicción clarísima. Y es como actualmente existe, ¿no? funciona, porque en términos legales eso ya está establecido. Es la lógica bajo la cual está funcionando en la actualidad. Ahora, es complejo cuando nosotros nos damos cuenta que pues una niña de 12 años
embarazada o con la responsabilidad de un bebé, pues también pierde las oportunidades en una institución educativa que, por ejemplo, le puede cerrar las puertas para que ya no continúe sus estudios y que le tenga que buscar otras opciones para seguir adelante. También. Y yo creo que no es tanto, digamos, el cierre de oportunidades, sino es una prolongación de los círculos de pobreza, porque cuando una niña se convierte en madre y tiene que asumir una cantidad de responsabilidades, para ella ya no hay más oportunidades, tiene que dedicarse a cuidar al recién nacido. Pero ¿dónde está, digamos, el debate de esta situación? Algunos diputados dicen que hubo ligerezas a la hora de aprobar el Código de Familia y que nadie se percató de lo que ahora conocemos como esta contradicción entre el Código de Familia y la ley penal. En la Asamblea Legislativa ya hay peticiones para hacer una reforma. De hecho, en el país se desarrolló un foro en el que participaron representantes de diferentes naciones y ahí existía un compromiso. De hecho, la gente de Plan Internacional decía de que hubo un compromiso para hacer esas reformas y que ya no existiera esta contradicción. Pero hasta ahora todo se ha quedado a nivel de discusión y no hay mayor avance. Entonces, y ese es el punto, porque dicen, si los diputados ya se habían comprometido, ¿por qué se están tardando y se están tomando tanto tiempo para reformar esta contradicción que existe entre estas dos, digamos, estas dos normativas? Exacto, ¿y cómo quedaría ya el nuevo planteamiento, digámoslo así? Hay que decir que el matrimonio infantil es una práctica tradicional que se lleva a cabo también en numerosos países, no solamente acá en El Salvador, y esto supone una grave violación de los derechos de los niños y las niñas, impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma. Las niñas casadas en la infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, lo que mencionábamos, con frecuencia también se les trata como mujeres adultas ya y generalmente deben cargar con las funciones y las responsabilidades de los adultos sin que importe su edad, es decir, se convierte en mamá y tiene que comportarse ya como mamá. Son más vulnerables también a sufrir otras formas de violencia y abusos también en las relaciones sexuales forzadas. Se exponen a graves riesgos para su salud e infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida. Bueno, y tenemos unos puntos que son importantes para poner luz sobre este tema que estamos abordando esta mañana como tema del día. Y es que según un estudio del mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, en 2015, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con información del Ministerio de Salud, revela que cada 21 minutos una niña o adolescente resultó embarazada en ese año. También 1.500 niñas entre 10 y 14 años esperaban un bebé y no se persiguió al familiar o conocido o amigo que la embarazó. Además que de las 83.478 embarazadas, 25.132 eran adolescentes entre los 10 y los 19 años, lo que representa un 30% del total de embarazos de ese año. Una situación considerada alarmante. Yo hablaba con la gente de Plan Internacional y le preguntaba por qué ocurre, digamos, la alta incidencia en embarazos adolescentes. Y ellos me decían porque se habla poco de sexualidad en El Salvador, lastimosamente todavía nos falta romper una cantidad importante de barreras a nivel familiar, porque es ahí donde comienza la educación y donde es importante darle los datos de lo que se puede enfrentar una menor que se embaraza a tan corta edad. A nivel familiar y a nivel de instituciones educativas, también ya lo tuvimos acá en el debate y decíamos, bueno, las cifras por supuesto que deberían alarmarnos, estamos hablando de nuestra sociedad, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, y esto que es tan importante, que se juzga a la niña por lo general, es decir, la niña llega a la unidad de salud y en muchas ocasiones hasta se le regaña por estar embarazada, y también nos preguntamos, ¿se persigue al papá de ese bebé? ¿Se percibe también a esa persona que debería ser responsable, al igual que la mamá? En muchas ocasiones, sí, o quizá en la mayoría de las ocasiones, no se hace. Sí, no se hace. Pero bien, está este proyecto entonces de poder reformar esto, pero no avanza, ese es el detalle, lo que estábamos pensando está en la comisión de la familia de la Asamblea Legislativa. De hecho, ya hubo varias reuniones donde se trató el tema, pero hasta ahora no hay un acuerdo. Recordemos que el proceso de formación de ley implica que se trate el tema en la comisión legislativa, luego haya un dictamen y que este dictamen baje al pleno, digamos, cuando se desarrolla la sesión plenaria, y que ya haya una votación de los diputados para hacer las reformas pertinentes. Ese es el proceso. Hasta ahora no ha bajado de la comisión porque, a pesar de que todos están de acuerdo de que hay un problema ahí,
poco se ha adelantado en cuanto a corregir lo que ya todo el mundo identifica como una contradicción. Incluso el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, incluso el Fondo de Población de Naciones Unidas, Plan Internacional y otras entidades que velan por los derechos de los niños han estado alertando sobre lo que está ocurriendo con esto que permite y que avala la unión familiar o la unión en pareja de un adulto con una menor. Menores de 12, imagínate, 12 años, sí. una niña de esta edad casándose, y a veces yo creo que lastimosamente, Carlos, aquí en el país todavía se cree que se repara el honor de una familia cuando alguien se hace cargo de un embarazo. Lastimosamente en algunas zonas, tanto urbanas como rurales, se cree esto todavía. Una cuestión cultural, ¿verdad? Pues sí, es una cuestión de educación, pienso yo también, y del cuidado que los padres puedan tener con las hijas, porque una niña no sale embarazada. ¿A los 10 años? Solita, ¿verdad? Tiene que pasar algo y tiene que haber alguien responsable de la niña. Y si no hay un padre de familia responsable, un tío, una abuela, entonces no es lo correcto, estamos diciendo, pero también hay una responsabilidad de parte de la persona encargada del cuidado de un menor. Por eso son menores. Necesitan a alguien que los esté cuidando. Y por eso se ha fijado en la ley el límite en 18 años, ¿verdad? Ya crees que después de los 18 se cuida solo, pero menos de 18 uno de padre tiene la obligación. Pero fíjate que lastimosamente se continúa creyendo de que cuando una menor, ya sea una adolescente o una niña de 10 a 18 años, accede, digamos, a tener relaciones con un adulto, se juzga a la niña y se dice, bueno, es que ella se lo buscó, ella lo provocó. Entonces, ¿cuándo creo yo que ahí hay un delito y un delito que perseguir? Entonces, y lastimosamente seguimos enfrentando esa barrera que no nos permite ver que se están violando los derechos de los niños con este tipo de normativas, y que incluso se cuestionaba que habían, digamos, administradores de justicia que avalaban este tipo de uniones. Y yo creo que es una situación hasta cierto punto alarmante, que nos tiene que poner, digamos, a la expectativa de lo que está pasando como país con este tipo de situación. Ahora, sí, muy importante que si la ley lo contempla, si la ley lo establece, pues quizá no sería tanta responsabilidad del administrador de justicia como tal, porque ya hay un documento que lo respalda de alguna manera. También debemos mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas que fue firmado en 1989 y a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan sus derechos como seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. Lo que tú decías, Carlos, tan importante, y uno se pregunta, ¿dónde estaba la familia de esta niña de 10 años que resultó embarazada? Este tratado ha sido ratificado por 192 estados, entre ellos está El Salvador, y según el magistrado Alex Marroquín, a pesar de que fue ratificado antes de que entraran en vigencia las excepciones en el Código de Familia, no ha sido tomado en cuenta para deliberar en casos de violación en contra de menores de edad. Me parece a mí que si somos suscriptores de la Convención, que si la Convención es ley de la República, no tendríamos nosotros por qué estar en estos escenarios en que nos cuestionamos si es válido o no es válido que una adolescente salga embarazada, tenga un hijo en común con otra persona y deba casarse. Entonces yo siempre he sostenido que esto no debe ser posible, que esas normas del Código de Familia, a mi juicio, deben considerarse tácitamente derogadas, porque se oponen al texto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, tenemos más datos sobre esta situación. Las tasas más altas de matrimonio infantil en el mundo se encuentran en algunos países de África, donde se ha conocido que de 13 millones de niñas, hay 13 millones de niñas casadas. En Nigeria, la edad media del matrimonio es de 15 años. En Malawi, 4 de cada 5 niñas casadas no han terminado la educación primaria. En Mozambique, la violencia emocional, física y sexual son factores por lo que las niñas abandonan la escuela, lo que las lleva a casarse. En Zambia, el 31% de las mujeres entre 20 y 24 años fueron casadas a los 18 años. En Mali, según el Código Familiar, vigente desde 2011, las mujeres deben obedecer a sus maridos, así sean adultas o niñas.
Y bueno, nosotros también queríamos que usted participara de esta temática y que nos diera su opinión, así que colocamos una interrogante a través de nuestra red social Facebook, en Noticiero Hechos. ¿Está usted de acuerdo con que jueces continúen avalando los matrimonios entre niñas y adultos? Es nuestro tema del día y tenemos aquí algunos de los comentarios que nos hicieron llegar. Muchas gracias a quienes participaron con nosotros. Por ejemplo, Vicente Díaz nos decía: no, es consentir un delito que un adulto está cometiendo, y con estas leyes lo que hacen es que se sigan cometiendo violaciones con permiso. Mal, súper mal, nos decía. Manuel Cáceres nos dice: si una adolescente tiene una relación de mutuo acuerdo con alguien mayor, o si fuera a la inversa, no le encuentro el crimen. Y violaciones cuando alguien es sometido sin su consentimiento a la vejación y barbarie. Eso debería ser perseguido porque es un crimen. Muchas jovencitas tiran sus hijos al basurero porque criminales o aquellos que quieren ser responsables a pesar de la edad. Sí, decía, ¿por qué criminalizar tal vez a esas personas en el caso de que se trate de un adulto casado con una niña, ¿verdad? Como es lo que estamos planteando acá. Aurora Sofía Cañas dice: totalmente en desacuerdo en qué cabeza cabe casar a una menor con el violador de su inocencia. Se estaría legalizando más la violación a sus derechos como niña e iría contra la Convención Americana de Derechos de la Niña, el Niño y Adolescentes. Es como entregárselo legalmente a su verdugo. Recapaciten, amplificadores del derecho. Aplicadores de derecho. Bien, bueno, más que todo lo que hay que hacer es un trabajo de coordinación legal y de armonizar las leyes. Porque tenemos por un lado el Código de Familia, tenemos por otro lado el Código Civil, tenemos la Lepina y tenemos los tratados internacionales. Sí. En la medida que estas cuatro cuestiones estén armonizadas, pues no habrá duda, porque el Código Civil te habla todavía de términos de pubertos, porque lo que dice el Código de Familia, aquí la raíz de todo es el artículo 14 del Código de Familia, ¿no? Cuando te dice que no podrán contraer matrimonio, dicen los menores de 18 años de edad, y al final tiene una cola, que es el problema. Cuando dice: no obstante lo dispuesto en el ordinal primero, que es los 18 años de edad, los menores de 18 podrán casarse si siendo púberes, oye, primero se va el término puber, tenemos que entrar a definir qué es puber, ¿no? Si siendo púberes tuvieran ya un hijo en común o la mujer estuviera embarazada. El término puber es reconocido y recogido en el Código Civil cuando te habla de las chicas, de las mujeres que están entre los 12 y los 18 años de edad. Pero la Lepina ya no habla de púberes, habla de niños y adolescentes. Sí. Y entendemos que el adolescente es equivalente a puber, que es cuando ya estás en la pubertad, ¿no? Y la Lepina te habla de otro rango de edad. Al final de cuentas, de igual forma, una niña de 15 años, si es abusada sexualmente, pero la persona que la abusó se casa con ella, entra en lo que contempla el artículo 14 del Código de Familia, que es permitirte casarte con ella. Y que el matrimonio sea válido, pero tampoco dice el artículo 14 que la persona quede exenta de responsabilidad penal. No lo dice tampoco. Entonces hay entre vacío de ley, contradicción, falta de armonización y muchas cosas que están desordenadas y que deberían los legisladores, me parece, armonizarlo, como bien decía Manuel, para que no existan dudas y no existan artilugios o lugares por donde te puedas escapar y decir, pero aquí hay un artículo donde dice que si yo me caso con ella, el matrimonio es válido, entonces no me meta preso porque ella se quiere casar conmigo. Hay un acuerdo, hay un consentimiento. Ahora, muy importante que ya se había llegado también, digamos, a un acuerdo previo en que se iba a hacer esto y todavía estamos a la espera, a la expectativa. Así que el llamado en este caso para los legisladores, ¿verdad? Estas son decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Legislativa y pues obviamente que favorezcan a los niños, que son los que se ven más afectados, en este caso las niñas, porque decíamos, hay pérdida de oportunidades, la mayoría de ellas tienen que abandonar sus estudios o retomarlos tal vez en horario nocturno, situación que se vuelve mucho más complicada y obviamente pues asumir las responsabilidades de un adulto, asumir la responsabilidad de ser mamá, aunque realmente sea una niña todavía. Lo que sí está claro es el rango de edad del artículo 3 de la Lepina, cuando te dice que de acuerdo a la Lepina, niño o niña se es desde el instante en el que sos concebido hasta los 12 años y adolescente sos desde los 12 años cumplidos hasta cumplir 18. Entonces, si es una niña de 11 años, la que es embarazada no entra el artículo 14 del Código de Familia, porque no es puber, no es adolescente, ¿verdad? Si es una niña de 11 años no hay para dónde, ahí no se puede casar nadie, ni con una de 10, ni con una de 11, pero sí te deja abierta la ventana para que si tiene de 12 años para arriba, sí pueda proceder algo, porque se entiende que ella es adolescente, y el artículo del Código de Familia habla de los puber.
Pero fíjate que hay un punto que me parece que es importante. La mayoría de situaciones que los organismos protectores de derechos de los niños dicen que en el caso de las niñas de 10 a 12 años, si bien no se pueden casar, sí hay muchas uniones tempranas, les llaman ellos. Sí, es pero decir, hay delito. son aquellas uniones que no están legalizadas, es decir, no están avaladas por la ley, pero que sí existen. Hay consentimiento de los papás. Exactamente. Pero lo que pasa es que esos son los delitos que si nadie los va a denunciar, no pasa nada. Sí, nadie se entera. Nadie se entera, la niña está embarazada y nadie va a poner la denuncia penalmente, donde no procede un matrimonio, número 1, y donde hay un delito, número 2 también. Exactamente. Bueno, ahí están los datos de nuestro tema del día. Por un lado, recordarle a los padres de familia que son ustedes los primeros que deben proteger los derechos de sus niños. Y por el otro lado, los tomadores de decisiones. Recuerden que entre más se tarden en tomar, digamos, en llevar adelante estas reformas, son vidas las que se están arruinando debido a este tipo de situaciones que estamos enfocando hoy en el tema del día. Esperemos que haya quedado, digamos, por lo menos claro algunos datos importantes